Tengan todos buenas noches, espero que sí me puedan escuchar bien. Ahora vamos a abordar la temática de los sistemas de tuberías en serie, clase 1. Pero resulta que para poder abordar estos sistemas nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos previos. Si se fijaron cuando estuvimos viendo la parte de la ecuación de energía, en esa ecuación nosotros verificábamos que habían diferentes tipos de pérdidas y habían algunos elementos que realmente lo que hacían era agregarle energía al sistema. Por lo menos las bombas lo que hacen es impulsar, por lo tanto agregarle cierta cantidad de energía, mientras que otros elementos como lo son codos, se recuerdan que en el anterior pues no había tantas especificaciones, sino que más que todo decía que el sistema tenía lo que eran elementos como HL y HL eran elementos de pérdida, pero los calculábamos de manera bien sencilla. ¿Qué sucede? Ahora nosotros sí le vamos a dar significancia a ese elemento. ¿Por qué? Porque resulta que casi todos los dispositivos que van a lo largo de una red de ductos generan pérdidas. ¿Por qué? Si se fijan, si les pongo por ejemplo una válvula, cuando ustedes abren el chorro, resulta que el fluido en ese punto tiene un choque con lo que es la parte curva. Entonces quiere decir que ya hay una pérdida de energía. Luego podríamos revisar lo que sería dentro de que los codos que nosotros utilizamos de igual forma. Cuando nosotros vemos la trayectoria a lo largo de una tubería, sobre toda la longitud de la tubería en la parte interna, hay un arrastre y ese arrastre también va generando lo que son pérdidas. Entonces, si se fijan, van a ver diferentes elementos. Acá se menciona que en las redes hay un punto desde el cual se va a tomar el fluido. En ese punto en el cual se toma, resulta que para entrar en los ductos van a tener diferentes formas. Dependiendo de cómo sea esa forma, así van a ser lo que se conoce como las pérdidas de entrada. Son 6 factores los que hay por ahí, pero bien, vamos a repasar por acá. Entonces, si se fijan, no nos vamos a hacer la idea de que lo que vimos antes no nos va a seguir sirviendo, porque realmente es la base para poder considerar muchas cosas. En esta clase, si la revisaron, no tengo ningún ejercicio desarrollado. ¿Por qué? El motivo por el cual no he desarrollado ejercicio en esta clase es porque primero tenemos que tener claro de dónde vamos a obtener los valores que vamos a sustituir dentro de cada una de las ecuaciones de pérdida, y para eso hay que hacer un recorrido por las diferentes tablas y elementos a considerar. Es más, de hecho, si se fijan, hasta este momento nosotros no habíamos considerado si los flujos son laminares o si son turbulentos. Pues acá sí vamos a considerar eso, porque en lo que son las líneas de carga o de succión y en las líneas de descarga debe de tomarse en cuenta, porque a partir de eso las pérdidas pueden ser mayores o menores. Bueno, empecemos por acá. Si se fijan, aquí hablamos de los sistemas de tuberías en serie y me dice que nosotros vamos a tener 3 clases. La clase número 1, el sistema está definido por completo en términos del tamaño de las tuberías, los tipos de pérdidas menores presentes y el flujo volumétrico del fluido. Entonces, si se fijan, de esta clase 1 es la que nos interesa este día y que creo que en la siguiente sesión vamos a seguir hablando un poco de ellas. Aquí se calcula la presión en algún punto de interés para determinar la carga total de la bomba o encontrar la elevación de alguna fuente de fluido para producir flujo volumétrico deseado, presiones en puntos seleccionados del sistema. En otras ocasiones se utiliza para determinar lo que es el tipo de bomba que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Resulta que si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un pozo y del pozo quiero sacar agua, para sacar esa agua yo necesito saber cuál es la potencia necesaria, porque cuando voy a una ferretería me van a decir, vaya, mire, la bomba que usted va a requerir, ¿de qué potencia es? De 1 HP, 2 HP, 3 HP, o me lo van a decir en watts, dependiendo de lo que es la cantidad de pérdidas que vamos a tener por ahí. Entonces, no sé si se recuerdan la potencia, qué fórmula era la que tenía. ¿Alguno de ustedes me puede participar y recordarme?
Pueden hacerlo vía chat o pueden hacerlo a través de sus micrófonos. ¿Sí, muchachos? No se recuerdan. Álvarez Castillo. ¿Sí se recuerda cómo se obtenía la potencia? Que había una potencia en caballos de vapor y había otra que era normal. Muchachos. Ajá. En efecto, entonces si se da cuenta, en esa formulita que usted me acaba de mencionar, el detalle es que se ocupa una altura. Y si ustedes revisan las fórmulas que vimos con la ecuación de energía, aparecía un HL. Ese HL es esto que tenemos acá, las pérdidas menores. Esas pérdidas menores, si nosotros no las calculamos o calculamos mal, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando queremos en un sistema poner una bomba, lo que sucede es que podemos pedirla con mayor cantidad de potencia, y si la pedimos con mayor cantidad de potencia, lo que sucede es que en la red termina dañando dispositivos, como los chorros, rompiendo tuberías o haciendo cualquier otra anomalidad que nosotros no deseamos. Y si se fijan, eso incurriría en que hay que estar gastando, porque habría que rediseñar el sistema completo o cambiar la bomba, que de todas maneras siempre sería gasto en cualquiera de los dos casos. Y la otra está en el hecho de que si nosotros no calculamos bien esas pérdidas menores, pudiéramos agarrarnos a la ligera y decir, ah, no, mira, es una bomba de tanta potencia, y esa potencia puede quedar abajo de lo necesario. Si queda abajo de lo necesario, el problema es que dependiendo del fluido que nosotros querramos transportar, cuando llegue a los puntos en los cuales debe de estar sirviendo, va a llegar en una cantidad bien reducida. ¿Por qué? Porque no tiene la potencia necesaria, y las pérdidas, en lugar de ser menores, se convierten en pérdidas mayores debido a un mal cálculo. Esa es la importancia de casi todo lo que vamos a estar viendo nosotros hasta acá. No sé si tienen dudas al respecto. Yo sé que de repente a ustedes pueden haber dicho, mire, pero esta clase lo que trae es un montón de tablas, fórmulas, y ¿para qué trae tanto volado? Hubiera sido mejor tal vez meter que un ejercicio, pero no puedo abordar el ejercicio todavía mientras nosotros no tengamos claros estos elementos que les estoy mencionando, porque a la hora de las horas vamos a hacer cálculos, y nosotros si llegamos a un lugar a adquirir equipo o para armar lo que es un elemento de distribución, nosotros vamos a gastar, y ese gasto puede ser una pérdida si nosotros no hemos considerado muchos de los factores que están acá, porque si se fijan, es diseño del cual estamos hablando acá. Bueno, me paso luego a los que serían sistemas de clase 2. En están descritos por completo en términos de elevaciones, tamaños de tubería, válvulas y acoplamientos, y lo que es la caída de presión permisible en puntos clave del sistema. Cuando lleguemos por allí con esta clase 2, nosotros